¿Cómo está, Verbo Petén? Yo le pido al Señor que muy animados, que muy gozosos, que muy llenos de su Espíritu Santo para poder decir este nuevo domingo: gracias, Señor. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. A ti, Señor, la gratitud de nuestro corazón. Porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque, Señor, tenemos empleo, porque no ha faltado alimento en nuestras mesas, ni abrigo para nuestros cuerpos, ni techo para nosotros y nuestras familias, Señor. Y en medio de muchas circunstancias y de muchas historias que escuchamos a nuestro alrededor, vemos tu mano poderosa de amor cuidando a cada uno de tus hijos. Nuestro corazón se llena de gratitud. Y por eso, Señor, hoy compartiremos una alabanza para darte a ti la gloria, la honra. Y compartiremos una pieza de oratoria, una prédica que ha preparado nuestro hermano Estuardo Orantes de Verbo Zona 16 para compartirla con nosotros. Con todo el amor de tus hijos para ti, con todo el amor que tú has puesto en nuestro corazón, es para ti, Señor, todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. ¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que dice para mostrar tu amor por mí. Las voces de 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a ti. El Salmo 24 dice: ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor, fuerte y valiente. Es el Señor, valiente en la batalla. Ábranse puertas y quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. Hermanos de Verbo Petén, es para mí un privilegio estar con ustedes este día, y quiero pedirle al Rey de la Gloria que entre en sus corazones, que sus puertas estén abiertas de par en par para que la esperanza brote en tu vida esta mañana y que el Rey de la Gloria pose en tu corazón. Romanos 15, versículo 13, que dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. Oiga bien cómo dice: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y de paz. Una de las características de nuestro Dios es que es un Dios de esperanza. ¿Sabe? Dios espera de usted también. Dios tiene una ilusión, Dios tiene su esperanza puesta en verlo a usted y a mí
caminando, venciendo barreras, destruyendo potestades, conquistando territorios nuevos para Él, conquistando nuestros corazones para que crezca la fe en Cristo Jesús. Dios es un Dios de esperanza y en repetidas oportunidades en la Biblia podemos encontrar que le llaman de esa manera o que lo relacionan fuertemente con llevar esperanza a todas partes donde Él ha llegado. Cuando nosotros pensamos en el día a día de un país como el nuestro, cuando vamos caminando por las calles y vemos tantos rostros desesperanzados, tanta gente triste, tanta gente enojada, gente que se ve deprimida, gente que está caminando sin rumbo, nos preguntamos, ¿habrá esperanza para nuestro país? ¿Habrá esperanza para la falta de justicia que vivimos? ¿Prevalecerá el mal para siempre entre nosotros? ¿Seguirá aumentando la pobreza entre nuestros hermanos guatemaltecos? ¿Perdurará la violencia? ¿Seguirán destruyéndose las familias? ¿Seguirá la tristeza, la depresión, la ansiedad? ¿Seguirá la pandemia robando la alegría de la humanidad? Muchas veces nos preguntamos, ¿tiene que ser esto así? ¿Tiene que ser esto así? ¿O existe alguna respuesta para esas necesidades insatisfechas de tantas personas alrededor nuestro? Y quiero decirte que el tema de la esperanza es un reto para todos nosotros. Es un reto para Verbo Zona 16 y para todas las personas que nos escuchan esta mañana. El tema de la esperanza es algo que Dios quiere ver brotar y caminar en nuestro corazón, en convertirnos en verdaderos embajadores de esperanza donde quiera que nosotros vayamos, que el mundo pueda saber, que nuestros vecinos, que nuestros parientes puedan entender que hay esperanza, que las cosas no se están terminando, que el Señor cumplirá sus promesas escritas en su palabra una a una en nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en fe y esperanza, muchas veces no entendemos la diferencia, pero yo quiero explicártela rápidamente para que sepamos cuál es el centro de este tema. Dice en 1 Corintios 13, el último versículo, dice que hay 3 cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Aclara el apóstol Pablo, el amor es el más importante. Pero por supuesto, si la fe y la esperanza son permanentes también en este tiempo, son elementos muy importantes que Dios puso en nuestras manos para que hagamos uso de ellos y saquemos el provecho para la gloria de su nombre. ¿Cuál es la diferencia de fe y esperanza? Bueno, déjeme decirle que fe y esperanza son complementarias. No existe esperanza sin fe y no existe fe sin esperanza. La fe se basa en la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. También dice la Biblia que la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerda? Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La fe es la certeza de lo que esperamos y es la convicción de lo que aún no vemos. La fe es el elemento maravilloso que hizo que cada uno de nosotros reconociéramos a Jesucristo como nuestro Salvador y entendiéramos que su sangre era suficiente para transformarnos y convertirnos en mujeres y hombres nuevos. Ahora, la esperanza en términos prácticos podemos decir que es la actitud, es el sentimiento y es el pensamiento firme. Es el pensamiento firme que habrá un mañana mejor.
es ese pensamiento, es esa motivación que te impulsa a saber y creer que las promesas del Señor son sí y son amén. Que las promesas que Dios nos da son para nuestra vida cuando nosotros le creemos y le obedecemos. Cuando nosotros pensamos en Dios y sus promesas, debemos de estar convencidos de que veremos el fruto de nuestro esfuerzo, que lo que hemos emprendido en el nombre de Jesucristo tendrá un buen fin, alcanzará los objetivos con los cuales lo planteamos al inicio y lo que Dios puso en nuestro corazón. Que ninguna enfermedad nos derrotará, que nuestro matrimonio y que nuestros hijos alcanzarán el éxito deseado. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza la que nos hace saber que para el día de mañana Dios se ha reservado muchas cosas buenas para nosotros. Que el Dios de la esperanza permanece a la par nuestra todo el tiempo. Dice Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna que Dios, quien no miente, prometió antes del comienzo de todos los tiempos. La esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió desde antes del inicio de todos los tiempos. Fíjese qué maravilloso. Dios desde antes de nuestra existencia tenía ya esperanza para nosotros. Ya había planteado cosas esperanzadoras, había planteado promesas que iban a bendecir nuestra vida. Y una de ellas es la vida eterna que regaló el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Pablo explica en la carta a Primera de Tesalonicenses que hay un problema muy importante cuando nosotros no tenemos esperanza. Hay algo que nos puede afectar de una forma grandísima, que a veces no logramos entender su magnitud, cuando permitimos que la esperanza se vaya de nuestras manos, se vaya de nuestra vida, se vaya de nuestro pensamiento. Y Pablo hablando de la muerte, hablando de la gente que ya murió, en Primera de Tesalonicenses 4 dice así: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Cuando la esperanza se pierde la alegría y solo queda una profunda tristeza que va minando nuestro corazón poco a poco, que nos va metiendo en un clima donde lo que nosotros vivimos es angustiante, es triste, es terrible, donde cuando tratamos de ver un poco para adelante el día de mañana, solo vemos desesperanza. El perder la esperanza de nuestra vida, el perder esa característica que tiene Dios de ser un Dios de toda esperanza, nos mete en un lío grandísimo. Nos mete en un lío de tristeza y de depresión. Gracias a Dios, su palabra nos lo aclara tempranamente para que todos reflexionemos sobre esto, para que todos pensemos: tengo que mantener vivas las promesas del Señor en mi vida. Es necesario entender que cuando uno tiene esperanza de que Dios está de su lado, las dificultades se van haciendo pequeñas y se van volviendo algo que podemos solventar. Y las oportunidades y los logros van incrementando su magnitud. Vamos viendo cada vez más mejores resultados y mayores resultados en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios motiva nuestro corazón con esperanza. Dios da esa palabra, ese empuje, cuando te dice, como le dijo a uno de sus grandes siervos: tengo cosas muy grandes para ti adelante. Pablo destaca en Romanos 4 la batalla que se dio
en la mente de Abraham. Y empieza con aquel famoso versículo que dice: y Abraham creyó a Dios, esperanza contra esperanza, el cual te quiero leer en otra versión. El versículo 18 de Romanos 4 dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía casi 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Fíjese que Abraham recibió un llamado de Dios a los 75 años. A los 75 años de edad, Dios le habló y le dijo: quiero que salgas de tu tierra, que dejes a todos tus parientes, agarres tus cositas y nos vamos a un lugar mejor que yo te voy a decir dónde es. Y Abraham creyó a Dios, dice la Biblia. Agarró sus cosas, agarró a su esposa y todas sus pertenencias, le dijo adiós a su papá y agarró camino hacia donde Dios lo quería guiar. Lo interesante es que en el camino también Dios le revela que lo ha de hacer padre de muchas generaciones, de muchas naciones, de muchas personas. En ese momento Abraham no tenía ni un solo hijo y ya tenía 75 años. Pero la esperanza que Dios puso por delante de Abraham lo entusiasmó tanto que él no vio ni las distancias, ni el tener que dejar a su familia, ni el tener que tener una vida diferente y esperar el cumplimiento del nacimiento de un hijo cuando él ya tenía más de 75 años. El asunto se le complicó en su mente cuando pasaron 25 años y la promesa no llegaba. La situación se le puso difícil y seguramente en sus pensamientos empezó a pensar si a los 100 años era posible que alguien tuviera un hijo y que si una mujer estéril de casi 90 años podría dar a luz un hijo. Gran inquietud, contra todo pronóstico. Si Abraham se topó ahí a alguno de sus amigos o conocidos y le hizo la consulta, estoy seguro la respuesta que le dieron. Le pronosticaron que eso era imposible, que eso no era factible. Y de hecho, el capítulo 4 de Romanos dice: y Abraham, viendo su cuerpo como muerto, ya a los 100 años, no era un hombre capaz físicamente de poder engendrar un hijo, y mucho menos su esposa. Imagínense los dos viejitos ahí, 100 y 90 años, ¿verdad? Pensando si iba a cumplir Dios esa promesa que les había hecho 25 años atrás. Cuando la esperanza se ve probada a través del tiempo, vienen muchas interrogantes al corazón del ser humano. Vienen pensamientos que pueden ser muy negativos. Vienen pensamientos que muchas personas han preferido antes de mantener firme la promesa que Dios ha puesto en su corazón y en su mente. Antes de tener firmeza en las promesas que Dios plasmó y escribió en su palabra para que nosotros nos abrazáramos de ellas y fuéramos como Abraham, que contra todo pronóstico no se distrajo, sino que levantó su vista adelante y alcanzó la promesa que Dios le había hecho. Casi a los 100 años, dice la palabra del Señor, nace el hijo Isaac de Abraham. Él y su esposa seguramente disfrutaron el ver un cumplimiento de algo que era absolutamente imposible, que no tenía una explicación científica ni una explicación humana, pero que Dios respaldó su palabra. Abraham y su esposa Sara gozaron
lo que un día vieron por delante, lo que un día vieron de lejos, lo alcanzaron en el nacimiento de su hijo Isaac. Dice la Biblia que Abraham vivió todavía 75 años más. Fíjese que Abraham fue llamado a los 75 a que agarrara camino con toda su familia. Esperó 25 años y Dios todavía le regaló 75 años más para ver el cumplimiento de la promesa. A todos los que confiamos en las promesas de Dios, veremos cómo Dios hace maravillas en nuestra vida, cómo Dios cumple y aún extiende el tiempo y aún da más vida para que se complete el deseo cumplido de un corazón. El corazón lleno de esperanza hace una diferencia muy grande. Jesucristo dijo en Juan 8, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dios nos está llamando y el Señor Jesús nos está retando a también cumplir esta obra tan tremenda que hizo Abraham. Creyó contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, él siguió la promesa y el regalo que Dios iba a darle, el cumplimiento de ser padre de muchas naciones. Y si usted y yo somos seguidores de las buenas cosas que hizo Abraham, sigámoslo en esto. Atrevámonos a creer esperanza contra esperanza. Atrevámonos a mantenernos firmes contra todo pronóstico. Ahora que hemos visto algunas noticias y algunos reportajes donde las instituciones financieras del mundo hablan de dificultades económicas que atraviesa en este momento el mundo y que atravesará el otro año. Cuando vemos las gráficas, que no entendemos mucho, pero algo le vamos entendiendo al narrador, que vienen para abajo, ¿verdad? Que los crecimientos de los países, de la riqueza de muchos países, incluyendo el nuestro, para nada están positivos, sino que están negativos, están en declive. Entra angustia en nuestro corazón. Cuando oímos que nos cuentan que lo que se sabe de COVID, todavía no se sabe todo, ¿verdad? No se sabe si la enfermedad puede dar un rebrote, no se sabe si la vacuna va a ser efectiva, no sabemos hasta cuándo verdaderamente va a disminuir el número de casos y de muertes. Todavía no se sabe, hay mucha variación entre país y país. Pero hemos estado orando por cada uno de ustedes y por todas las congregaciones Verbo de Guatemala, para que abracemos cada uno de esos detalles que Dios se tomó para darnos seguridad, para motivar nuestra vida, para quitar la tristeza de nuestro corazón y para que nos atrevamos a ver adelante, donde viene el cumplimiento de cada una de ellas, para que nos atrevamos a pensar de una forma diferente. En la palabra de Dios promete que Jesucristo estará con nosotros todos los días, hasta el fin, hasta que Él regrese. Permanecerá a la par nuestra, aunque no lo veamos. El Señor estará con nosotros. También la palabra del Señor promete prosperarnos y darnos salud, así en la medida que también prospera nuestra alma. También dice que no faltará techo, abrigo, comida a todos aquellos que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No faltará, no faltará. Prometió llevar nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Prometió que la sangre de Jesucristo era suficiente para sanarnos, que la sangre de Jesucristo era suficiente para librarnos del pecado, para librarnos de las adicciones, para poner un camino nuevo en nuestra vida. Finalmente, también prometió el Dios de la esperanza traer todo tipo de alegría y paz a nuestras vidas. Todo eso quedó escrito. Todo eso quedó escrito para afirmar nuestra fe, para que veamos día con día que Dios cumple sus promesas y que si a veces
parecieran muy largas, no fallará. Como no falló con Abraham, tampoco fallará con usted. Como no falló con Abraham, tampoco fallará con su familia. Tampoco fallará en la provisión que cada uno de nosotros necesitamos. Tampoco fallará en la salud que estamos buscando. Dios es el Dios de la esperanza. Quisiera pedirle en este momento, si usted puede escribirnos ahí en el chat de Facebook o en el de YouTube, y me gustaría que nos escribiera qué está esperando usted, qué ha tomado en su corazón y no se ha cumplido aún, porque queremos ponerlo en oración. Queremos en los sábados que hacemos ayuno e intercesión poner sus peticiones para tener un testimonio el día de mañana de que Dios cumple sus promesas, de que el Dios de Abraham sigue siendo el mismo Dios, que no falla y que no miente, como dice su palabra. Por favor, tómese unos segundos y escríbanos qué esperanzas tiene vivas en su corazón, que quiere pedirle al Señor que se mantengan sólidas y que se cumplan día con día. Estaremos atentos a cada una de ellas. Para terminar, quiero hacerle una pregunta. Sí, una pregunta para usted. Cuando sus vecinos, su familia, sus amigos lo ven actuar y lo ven hablar, son inspirados a que habrá un mañana mejor, a que aún hay esperanza. Si usted está ahí con su esposa, o tal vez con su hermano, voltéese y valientemente pregúntele: ¿cuál es la respuesta de esa pregunta para mi vida? ¿Soy alguien que verdaderamente llevo esperanza, transmito esperanza donde quiera que voy? Y si no tiene a nadie en este momento, por favor, no olvide preguntarle a alguien más tarde. Busque a alguien y pregúntele: ¿soy alguien que lleva esperanza donde quiera que voy? Si la respuesta es no, fíjate que no. Bueno, es un buen tiempo. Es un buen tiempo para seguir el ejemplo de Abraham. Es un buen tiempo para ir en contra de todo pronóstico y abrazar las promesas del Señor para su vida. Es un buen tiempo para cambiar, es un buen tiempo para apartar la tristeza de nuestra vida. Si la respuesta de alguien fue: mira, pues más o menos, yo veo que a veces sí, a veces no. Bueno, quiero decirle que usted va en buen camino, ya empezó, ya inició el proceso de llevar esperanza donde quiera que va, ya inició el proceso de seguir el ejemplo de nuestro padre de la fe, Abraham. Siga adelante, abra su boca, diga palabras de bendición, repita para las personas las promesas que aparecen en la Biblia, de un Dios cuidador, de un Dios ayudador de cada uno de sus hijos, de todos aquellos que han creído en Él. No se limite, cuénteles a todos que sí hay esperanza, que hay esperanza para este país, que hay esperanza para su barrio, que hay esperanza para su familia. Y por último, si usted la respuesta que le dieron es sí, sos tremendo, donde quiera que vas llevas esperanza. Mi reto es: sea incansable en llevarla. No se agote, no decaiga en sus brazos, sino por el contrario, póngale más fuerza y siga. Porque la esperanza, el llevar esperanza, el ser un promotor de esperanza, el seguir los pasos de Abraham nos tiene que acompañar todos los días hasta que vayamos a la tumba. Debe ser nuestro compañero fiel de aquí hasta el final de nuestros días. Deseo de todo corazón que el Señor bendiga tus días, te llene de esperanza y puedas decir a todo mundo en voz alta: mi Dios es un Dios de esperanza.